En esta noche trascendental, cuando las tierras ancestrales, cubiertas de leyendas y profecías, han vuelto a caer bajo el dominio de una oscuridad impenetrable, es imposible permanecer indiferente. Todo aquel que posee la capacidad de percibir la verdad y cuyo corazón no se ha endurecido, se enfrentará a una dura realidad. Hoy ha traído al mundo una inquietud sin precedentes. Israel e Irán, dos naciones con una historia milenaria, profundamente arraigadas en el patrimonio cultural y espiritual de la humanidad, han vuelto toda la fuerza de sus fuerzas armadas una contra la otra. Ayer mismo, al amanecer, las fuerzas israelíes lanzaron ataques selectivos contra objetivos estratégicos en territorio iraní. Estos ataques no solo alcanzaron bases militares y arsenales, sino también centros nucleares que causan preocupación, lo que provocó una ola de indignación y temor en todo el mundo. En respuesta, Irán, sin demora, lanzó más de 100 misiles hacia ciudades israelíes, que surcaron el cielo nocturno. En las calles de Tel Aviv se escucharon gritos de horror y desesperación, y en Teherán la tierra temblaba por el estruendo ensordecedor de las explosiones. Parecía que el propio planeta, destinado a la prosperidad y la vida, se había teñido de sangre inocente una vez más, presagiando nuevas pruebas. Las imágenes que se desarrollan ante los ojos del mundo no pueden dejar indiferente a nadie. Aquí, un niño sepultado bajo los escombros de una casa destruida, su pequeño cuerpo mutilado por la guerra. Aquí, un padre que, en su dolor silencioso, abraza el cuerpo sin vida de su hija, con el rostro desfigurado por un dolor insoportable. Y aquí, una mujer que grita al cielo, su voz llena de desesperación, sin saber a quién culpar de esta tragedia infinita. En estos momentos, no importa de qué lado esté uno, porque el dolor no conoce fronteras nacionales. El sufrimiento no distingue idiomas ni culturas, y la muerte, cuando llega, no pregunta por la pertenencia a uno u otro pueblo. Llega cuando el lugar del amor es ocupado sin piedad por la ira ciega, y solo la comprensión de esto puede ser la clave para entender todo lo que está sucediendo. En estos momentos de profunda angustia y confusión generalizada, inevitablemente vienen a la mente las sabias palabras de la Escritura. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Estas palabras sirven como recordatorio de principios eternos, especialmente relevantes en las circunstancias actuales. ¿Acaso la humanidad ha olvidado realmente las lecciones enseñadas por Cristo? Él nunca empuñó una espada, al contrario, extendía su mano para sanar, dando consuelo a los que sufren. No levantaba barreras entre las personas, sino que las derribaba. No proclamaba la batalla, sino que otorgaba paz a sus seguidores, diciendo: la paz sea con vosotros. Ahora, cuando el mundo entero se ha convertido en una arena de batallas interminables, resuena una llamada urgente a cada corazón humano: detenerse, pararse, escuchar la voz interior. El Señor nos concedió una libertad inestimable, pero nosotros, lamentablemente, la hemos convertido en un derecho desenfrenado a la destrucción. Nos dotó de lenguaje para bendecir y crear, y lo usamos para la maledicencia y la discordia. Nos dio razón para crear y desarrollar, pero, la dirigimos a la creación de armas de destrucción masiva. A Israel se le dirigen palabras que le recuerdan que lleva en su nombre los ecos de una lucha con lo divino, de la cual salió transformado y fuerte. A Irán se le recuerda que en él vive la profunda sabiduría de Oriente y la fuerza inquebrantable de antiguas creencias. Ambas naciones, en esencia, son guardianas de un reflejo celestial,
una herencia sagrada. No, la llamada es clara. No permitan que esta luz se apague, que sea oscurecida por los conflictos y el olvido de su verdadero propósito. Un llamamiento conmovedor resuena para los soldados. Se les recuerda que no son solo guerreros, sino también hijos de alguien, padres solícitos, hermanos leales. El Señor les dio la vida no para perecer, sino para vivir plenamente. A las madres se dirigen palabras de consuelo y esperanza. Sus súplicas tienen un poder incomparablemente mayor que el estruendo de la artillería. El llanto afligido de sus corazones, lleno de dolor sincero, asciende directamente al trono del Altísimo. Y finalmente, a los niños se les recuerda: sepan que por encima de todas las banderas terrenales que simbolizan divisiones y conflictos, se alza la cruz, y ésta proclama invariablemente una gran verdad: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy no es tiempo de condena, es tiempo de oración ferviente. El propósito de esta oración no es lograr el triunfo sobre el oponente, sino un profundo despertar espiritual. No está destinada a la caída del adversario, sino al levantamiento y apoyo del prójimo. Recordando la historia bíblica, cuando Abraham notó desacuerdos entre sus pastores y los de Lot, no recurrió a declarar hostilidades. En cambio, pronunció palabras conciliadoras: no haya, por favor, contienda entre tú y yo, porque somos hermanos. Génesis 13:8. Este concepto clave, hermanos, parece haberse perdido en el mundo moderno, pero su regreso es vitalmente necesario. Las personas no son adversarios entre sí. A menudo se convierten en fuente de sufrimiento mutuo. No son extraños, sino reflejos de un mismo Creador, que llevan su imagen. Y si en el tiempo actual la llama de la destrucción consume ciudades, que en el futuro el fuego del Espíritu Santo erradique el odio arraigado en las almas humanas. La Iglesia no permanece en silencio, porque su voz procede no de cálculos políticos, sino de inspiración profética. No toma partido por Israel ni por Irán. Su posición es por Dios, por la vida misma y por la misericordia ilimitada. Aboga porque los cielos ya no reflejen el ominoso resplandor de un conflicto bélico. Que estos cielos sean iluminados por la luz de la oración sincera y llenos del armonioso canto de los ángeles, y no por el estruendoso rugido de los aviones de combate. El autor se dirige a todos los creyentes con un llamado a iniciar un ayuno especial, no el tradicional relacionado con la comida, sino un ayuno que implica la renuncia al odio. También es un ayuno de chismes, de ira destructiva y de indiferencia perniciosa. Se recomienda encontrar tiempo para un profundo silencio y concentración interior. Se debe abrir la Escritura, encender una vela, pedir sinceramente perdón a aquellos a quienes aún no se ha logrado perdonar y entregarse a la oración. Es importante orar no con el objetivo de inclinar a Dios a su favor, sino con el deseo sincero de aceptar y cumplir su santa voluntad. A través del profeta Ezequiel, el Señor proclamaba su voluntad, preguntando: ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No es mejor que se arrepienta y viva? Este mensaje abarcador está dirigido a cada persona. Mientras exista el aliento de vida, la oportunidad de transformación no se extingue. En cualquier momento, mientras arde en nosotros una chispa de existencia, se puede elegir conscientemente el camino del amor. Existe la profunda convicción de que incluso de las ruinas calcinantes de la guerra puede brotar una tierna flor de paz. De manera similar, incluso en el corazón endurecido de un caudillo puede despertar una lágrima de compasión. Él expresa una fe firme,
Si al menos una persona se arrodilla en oración esta noche, el día transcurrido no será en vano. No lo amaba. El Altísimo no ha abandonado a la humanidad. Él comparte su sufrimiento. Camina invisiblemente por las calles de las ciudades destruidas, dando consuelo y llamando no a la venganza, sino a la misericordia. Que en esta noche sagrada cada hogar se convierta en un santuario, cada clamor afligido sea una oración, que a cada herido lo envuelva no el odio ardiente, sino la compasión sanadora, y que a partir de este día comience un nuevo y gran movimiento, no de ejércitos temibles, sino de amor universal. La guerra nació en la llama de la ira. Que un amanecer de paz comience con una oración sincera. Cuando se entregaba a la oración esa noche en la capilla situada sobre la tumba del santo apóstol Pedro, su corazón no encontraba paz. La oración no fluía como de costumbre, sino que latía dentro, como un pájaro atrapado en una jaula estrecha. Sentía cómo el Espíritu Santo sufría aflicción, no callaba, sino que gemía. Esto ocurre no porque Dios sea débil, sino porque las personas se han vuelto a apartar de aquel que es la fuente inagotable de paz. Pues es imposible adorar sinceramente al Padre, abrigando al mismo tiempo planes de venganza contra el propio hermano. La guerra, como se sabe, no surge por orden de nadie. Sus raíces yacen profundamente en el corazón humano. Es allí donde el orgullo prevalece sobre el perdón, donde las ofensas no se someten a purificación espiritual, sino que se acumulan como veneno, donde se forma el terreno para la discordia. En nuestros días, millones de personas, siguiendo las noticias, se preguntan, ¿quién empezó primero? Sin embargo, esta pregunta no corresponde a la profundidad que ofrece Cristo. Él nunca se interesó en quién tenía la culpa principal. En cambio, hizo otra pregunta, mucho más conmovedora. ¿Dónde está tu hermano? Y en efecto, ¿dónde está ese hermano ahora? Puede estar sepultado bajo los escombros de lo destruido, porque alguien prefirió el silencio. Puede estar cautivo, porque alguien se apartó de su aflicción. Puede estar consumido por la ira, porque alguien no encontró la fuerza para perdonar. No hay que esperar que la paz sea otorgada por políticos o establecida por diplomáticos. La verdadera paz nace dentro del propio ser humano, en su decisión consciente y en su elección de no transmitir el dolor y el sufrimiento. Pues en esto reside la esencia del Evangelio, romper la cadena infinita del mal, usando la fuerza del amor. Cuando Pedro, en el jardín de Getsemaní, desenvainó rápidamente su espada, tratando de proteger a su maestro, Cristo lo detuvo de inmediato. «Vuelve tu espada a su lugar», pronunció él, subrayando una verdad fundamental. La victoria no la obtiene quien golpea primero, sino quien encuentra la fuerza para perdonar. No triunfa quien su voz suena más fuerte en una disputa, sino quien es capaz de sumergirse en la oración más profunda. La verdadera victoria no pertenece a los ejércitos, sino al santo que se levanta en medio de la noche para interceder y orar incluso por sus enemigos. El observador ve a mujeres madres que residen en Nazaret y Teherán, encendiendo velas ante imágenes sagradas y regando sus rostros con lágrimas. Aunque no hablan el mismo idioma, su dolor se manifiesta en lágrimas idénticas, testificando el dolor humano universal. También ve a pequeños habitantes de refugios apretando textos sagrados en sus manos, ya sea la Biblia o el Corán. Estos niños no discuten sobre la rectitud de las creencias, pues su único anhelo es la supervivencia, la existencia misma. ¿Acaso esta profunda observación no revela la verdad
con mayor claridad que todos los informes de analistas, las estrategias de generales y los comunicados de prensa oficiales, que a menudo ignoran la simple tragedia humana? La presencia divina no se manifiesta en el estruendo ensordecedor, en la llama devoradora o en el terremoto devastador. Se encuentra en un susurro apenas perceptible, en una suave brisa que requiere sensibilidad para ser percibida. Y si una persona aún es capaz de captar este susurro apenas audible, esto significa que su corazón no ha muerto, no ha perdido la sensibilidad a las verdades superiores. Esto también sirve como señal de que aún no ha pasado el momento de la transformación. Todavía no es tarde para volverse a la verdad y encontrar esperanza de salvación. La historia del profeta Jonás sirve como recordatorio de profundas lecciones de misericordia. El profeta Jonás, como se sabe, intentó evitar cumplir la voluntad divina, no queriendo ir a Nínive. Su renuencia fue dictada por la falta de deseo de ver el arrepentimiento y la salvación de sus enemigos, a quienes deseaba castigo. Sin embargo, el Altísimo le reveló que la misericordia supera la justicia severa y que la compasión tiene más valor que la sed de venganza. Jonás, permaneciendo a la espera del castigo, se sentó bajo la sombra de un árbol, esperando la destrucción de la ciudad. Pero el Señor mostró compasión por Nínive, porque en esa ciudad habitaban no solo guerreros, sino también niños inocentes, animales indefensos. En una palabra, allí estaba presente el aliento mismo de vida que debía ser preservado. Ahora bien, muchos individuos pasan tiempo frente a pantallas luminosas, como Jonás, refugiado bajo la sombra de la calabacera. Permanecen a la espera. ¿A quién le llegará la dura sentencia, cuya existencia será borrada de la faz de la tierra en un acto de venganza? Pero el Altísimo vuelve a hacer una pregunta retórica, que suena así: ¿acaso no he de apiadarme yo de Nínive, aquella gran ciudad? ¿No he de perdonar a la gente que habita allí? Y si Dios mismo manifiesta compasión ilimitada, si Él retarda su ira, ¿quién es entonces el hombre para exigir castigo y venganza inmediatos? Establecer la paz no es una señal de debilidad, sino, por el contrario, el más grande de los corajes, que requiere fuerza interior. El perdón no es un acto de capitulación o concesión, sino la forma más alta de manifestación de poder, de verdadero poder. Porque Cristo obtuvo la victoria sobre el mundo no por el levantamiento de la espada, símbolo de violencia, sino a través del levantamiento de la cruz, símbolo de sacrificio y amor universal. El llamado es a no asemejarse a Jonás, que evitó la compasión. Por el contrario, se propone seguir el ejemplo de Moisés, quien intercedió por su pueblo, incluso cuando éste era digno de condena, al igual que Abraham, que pidió misericordia para Sodoma, y Samuel, afligido por el rey que rechazó la voluntad divina. Los creyentes deben mostrar profunda compasión. Porque es precisamente en tales lágrimas sinceras y oraciones conmovedoras donde se manifiesta el verdadero servicio sacerdotal y se encuentra el verdadero poder de la Iglesia. Si las oraciones se elevan exclusivamente por los seres queridos, esto testifica una comprensión insuficiente de la profundidad del amor. Si las bendiciones se otorgan solo a quienes no han causado daño, la misericordia aún no se ha conocido plenamente. Sin embargo, si hoy, al escuchar sobre una vivienda destruida, incluso en territorio enemigo, una persona inclina la cabeza en silenciosa empatía, entonces ya no participa en el conflicto, sino que construye activamente la paz. Que cada sacerdote, cada monja, cada anciano sabio y cada viuda se pongan hoy en el límite, no defendiendo los intereses de su nación o curando sus propias heridas,
sino abogando por la paz universal, por el futuro, para que el Altísimo vuelva a residir entre la humanidad. Que este día se marque no por la lectura de partes de guerra, sino por el comienzo con una oración profunda, no por gritos de enemistad, sino por la pronunciación de bendiciones, no por manifestaciones de venganza, sino por el triunfo del amor. Porque tal es la naturaleza de nuestro Dios, y así se alcanza la victoria de los cielos. Existe un dolor especial, comprensible solo para el Altísimo. Es el sufrimiento de ver a sus propios hijos en enfrentamientos fratricidas, usando su nombre sagrado como estandarte. Semejante aflicción se remonta a la antigüedad profunda, comenzando con la historia de Caín y Abel. Penetra las páginas del Antiguo Testamento, alcanza su culminación en el Gólgota y se manifiesta en nuestros hogares en la era moderna. Y cada vez que la humanidad prefiere el miedo en lugar del amor, o elige el afán de control en lugar de la manifestación de misericordia, vuelve a poner en la balanza de la existencia lo que el Creador nunca quiso ver: la sangre derramada de un hermano. El conflicto moderno entre Israel e Irán se presenta no solo como un choque local, sino como un espejo profundo que refleja algo mucho más fundamental. Demuestra claramente al mundo que ni las tecnologías avanzadas, ni los marcos legales estrictos, ni siquiera las fronteras estatales claramente definidas son capaces de contener ese abismo que nace en las profundidades del alma humana cuando desaparece el temor de Dios. La guerra, en tal interpretación, no es tanto una manifestación de voluntad de poder, sino un grito desgarrador sobre un sentido de existencia perdido. Porque si en la conciencia colectiva de un pueblo falta la noción de Dios, inevitablemente, tarde o temprano, tendrá que inventarse un enemigo para llenar ese vacío espiritual. El observador no puede dejar de notar una imagen asombrosa: jóvenes, vestidos con uniforme militar y armados, se inclinan en oración antes de la batalla inminente. Llevan la mano al corazón, elevan súplicas de protección y leen atentamente la Escritura. En este espectáculo se encierra un dolor inefable, pues se dirigen en busca de ayuda a aquel que es la fuente de la vida misma, con el propósito de quitar esa vida a otros. No hay lugar para condenar a estos guerreros. Más bien, su destino causa profunda tristeza, ya que existe la firme convicción de que tal camino no fue su propia elección. Desde jóvenes les enseñaron que el enemigo es un objeto digno de temor y sujeto a destrucción. Sin embargo, la sagrada palabra proclama: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Semejante mandamiento trasciende el entendimiento y la moral humanos. Es verdaderamente divino. Recordando la historia, no se puede ignorar la imagen de Cristo presentándose ante Pilato, humillado, golpeado, desfigurado. Y entonces Pilato pronunció sus famosas palabras: «He aquí el hombre». Esta no fue solo una frase diplomática o política pronunciada en ese momento. Fue una profunda profecía, portadora de un significado atemporal, porque es precisamente en esos momentos cuando el ser humano demuestra su absoluta vulnerabilidad, cuando no intenta ocultar sus heridas y no responde mal por mal, cuando se manifiesta con mayor claridad la verdadera imagen de Dios, su verdadera naturaleza divina. El conflicto distorsiona la verdadera imagen de la humanidad, mientras que la paz tiene la capacidad de restaurarla. Recordemos a Saulo, quien, siendo perseguidor de la iglesia primitiva, estaba profundamente convencido de que sus acciones servían a Dios. Su corazón ardía de celo, pero permanecía vacío de amor verdadero. Y solo cuando la ceguera física lo alcanzó, recuperó la vista espiritual.
En nuestros días, la humanidad también se encuentra en un estado de ceguera. La sociedad está sobrecargada de innumerables argumentos, multitud de pruebas, acusaciones mutuas e imágenes aterradoras de sufrimiento. Sin embargo, surge una pregunta apremiante. ¿Dónde están aquellos que son capaces de detenerse en medio de este caos? ¿Dónde están aquellos que están dispuestos a pronunciar: no busco tener la razón, deseo ser salvado? La iglesia moderna se presenta como un refugio, similar a un arca, navegando a través del mar embravecido de la ira universal. Cada creyente, en esencia, es una parte integral, como una tabla que compone esta nave salvadora. Si el estado interno de los miembros de la comunidad se ve afectado por la decadencia o la indiferencia, el arca misma no podrá soportar el embate de los elementos. Sin embargo, si los miembros de la comunidad se fortalecen con los principios del amor, la profunda compasión y el arrepentimiento sincero, podrán superar colectivamente cualquier tormenta. Una vez se observó a una mujer que vivía en un pequeño pueblo cerca de Nazaret. Su hijo, que servía como soldado, murió trágicamente. Al enterarse de que sus vecinos expresaban júbilo por la muerte de un oficial enemigo, ella, a pesar de su propio dolor, salió a la calle y pronunció palabras llenas de profunda sabiduría. No debéis alegraros de la caída de vuestro enemigo, porque el Señor no encuentra alegría en ello. Ya he perdido a mi hijo, pero no quiero perder mi humanidad y la pureza de mi corazón. Semejantes expresiones superan en santidad a cualquier sermón, incluso el más elocuente, ya que representan la verdadera encarnación del Evangelio en acción. Se insta encarecidamente a la humanidad a redescubrir la verdadera reverencia ante Dios. Esta reverencia no debe ser el miedo a un tirano despótico, sino una profunda reverencia y un temor filial ante un Padre amoroso. Que esta santa reverencia ante el Altísimo se convierta en fuente de purificación de la crueldad inherente al ser humano, la indiferencia devoradora y la apatía espiritual. Porque si el temor a perder el poder terrenal supera el miedo a perder el alma inmortal, la humanidad ya ha sufrido una derrota interna. Y si la alegría de alguien se basa en el sufrimiento ajeno, esto testifica una profunda fractura interna y un colapso espiritual. Resuena una llamada insistente a cada cristiano para que se convierta en un verdadero baluarte de reconciliación, a cada morada para que se transforme en un lugar sagrado de adoración, y a cada día para que comience no con quejas y maldiciones, sino con bendiciones sinceras. Se expresa la esperanza de que los discursos, antes cargados de lamentos, adquieran un tono de alabanza y gratitud, y que las acciones, antes llenas de ira e indignación, se vuelvan hacia la creación de obras de misericordia y compasión. A Israel se le sugiere recordar su crónica. En la historia de su existencia hubo un período de cautiverio babilónico, al que sin embargo siguió un glorioso renacimiento y la restauración del templo. A Irán se le recuerda que sus territorios fueron testigos del cautiverio de profetas, pero por la voluntad del Altísimo, a través de los actos del rey Ciro, su pueblo obtuvo la libertad. El Altísimo posee el poder y la habilidad de transformar destinos y cambiar los roles de los participantes en los eventos mundiales. Hoy, aparentemente condenado a la destrucción, mañana puede convertirse en un poderoso instrumento de restauración y creación. La condición clave para esta transformación es no ceder al endurecimiento del corazón, sino permanecer receptivo a la voz divina. La verdadera paz, se afirma,
es impensable sin un profundo arrepentimiento, no un acto político formal, ni una manifestación externa o demostración pública, sino una verdadera, profunda y genuina transformación interna. Este arrepentimiento ocurre en la soledad, cuando el individuo se presenta ante el Altísimo y pronuncia sinceramente las palabras: «He pecado, perdóname, comienza el cambio conmigo». Cuando semejante súplica se eleva en el sagrado Teherán, en el antiguo Nazaret o en cualquier otro punto del globo, es en ese momento donde nace la verdadera paz. Pues la persona que se inclina en arrepentimiento posee el poder de transformar la atmósfera circundante, quien es capaz de otorgar perdón, destruye los inexpugnables bastiones del odio, y el individuo que cree sinceramente en la misericordia se convierte en un verdadero creador de historia. Se expresa una profunda convicción en la existencia de tales personas y se subraya que se encuentran entre quienes escuchan estas palabras. Más aún, no se excluye que alguien de los presentes pueda ser precisamente esa persona, capaz de ser un conductor de estos cambios. Cuando el crepúsculo vespertino desciende sobre la tierra, el mundo se detiene de nuevo, sumergiéndose en un estado de ansiosa espera. En Tel Aviv, los residentes se ven obligados a buscar refugio en lugares seguros, escapando de la amenaza inminente. Mientras tanto, en Isfahán, los niños pequeños se acuestan sin quitarse la ropa, invadidos por un profundo miedo a no ver el amanecer. Sobre estas y muchas otras ciudades se extiende un cielo amenazante e inquietante. En tal atmósfera ya nadie se pregunta sobre la razón de las partes. El estado general es solo una espera pasiva. La gente simplemente espera que este periodo de pesadilla llegue a su fin. Sin embargo, la narración subraya que la verdadera paz no surge por sí misma, no llega según un horario preestablecido. Su origen radica en la elección consciente de alguien de renunciar a la venganza, en una profunda transformación interna de un individuo, en la determinación de no responder al mal con mal, y en una lágrima que, en lugar de convertirse en furia desatada, se transforma en una oración sincera. Partiendo de esto, el autor insta insistentemente: no se debe esperar un alto el fuego de los comandantes militares. Al contrario, se propone a cada uno introducir la paz en su propio corazón. La historia testifica cómo a menudo la intervención divina comenzó con una sola persona. El gran arca de Noé fue salvada precisamente gracias a la fe inquebrantable de un solo hombre. La ciudad de Sodoma podría haber sido perdonada si allí se hubieran encontrado al menos 10 justos. Y, lo que es más significativo, toda la humanidad encontró redención a través de uno, Jesucristo. Así, se subraya que ninguna persona es demasiado insignificante. Su oración no es demasiado débil y la fe no llega demasiado tarde. El autor se dirige a todos los que escuchan este mensaje, a aquellos que están agotados por la carga del odio, pero no encuentran cómo detenerlo, a aquellos que han experimentado la pérdida de seres queridos y cuyo corazón siente un vacío opresivo, a aquellos que han experimentado una profunda decepción en líderes políticos, en religiones tradicionales e incluso en sí mismos. Les propone escuchar la afirmación de que Dios no ha abandonado a la humanidad. El Altísimo aún permanece aquí, esperando no solo el momento en que la gente se canse del mal, sino cuando sinceramente deseen el bien, un bien genuino, celestial, que no puede ser quebrantado por ninguna prueba. El autor declara que cada hogar puede convertirse en el primer foco de un nuevo mundo. Aconseja tomar su Biblia, leer el Salmo 90 antes de acostarse, abrazar a aquellos a quienes antes consideraban indignos de atención o perdón,
Se recomienda dejar de maldecir incluso en sus pensamientos secretos y empezar a bendecir. Se sugiere mantener silencio en momentos en que surge el deseo de responder bruscamente y perdonar, incluso si el perdón no fue solicitado. Entonces, se afirma, la persona verá que el Señor comenzará a manifestar su poder, porque Él no necesita creaciones perfectas, sino que necesita aquellos obedientes a su voluntad. En estos tiempos, cuando los cielos se estremecen con truenos y parece que las fuerzas del mal prevalecen, resuena una poderosa proclamación. Esto es solo una impresión engañosa. La verdadera victoria no pertenece a quienes alzan su voz más fuerte que otros, sino a quien permanece inquebrantablemente fiel a sus principios y convicciones. No un ejército poderoso es el verdadero triunfador, sino que triunfa quien actúa como intercesor, abogado. El verdadero soberano no es el miedo, sino que el amor reina sin reservas. Así obtuvo la victoria Cristo, y así alcanzan el éxito todos los que siguen su camino. Suena una llamada insistente, dirigida a los siervos de la iglesia. No deben callar, sino que deben predicar incesantemente la palabra, incluso si el corazón está invadido por el miedo. A los padres se les pide que instruyan a sus hijos no en el camino de la lucha y la confrontación, sino en el camino de la oración y la unidad espiritual. A los jóvenes se les llama, no sucumban a la tentación de convertirse en víctimas de la ira devoradora. Deben levantarse, incluso si el cuerpo tiembla de emoción, porque la verdadera valentía no es inherente a quien no siente miedo en absoluto, sino a quien mantiene la fe en medio de la más profunda angustia. Para cada uno que es capaz de escuchar este desgarrador llamado, esto es una prueba de que está vivo. Y si una persona está viva, esto significa que el Altísimo todavía le concede una oportunidad de transformación. Se propone detener el torrente de odio, al menos por un solo día, porque este día puede convertirse en el punto de partida para una verdadera curación, no en el plano de un acuerdo político efímero, sino en la esfera de la verdadera paz de Dios, de la cual Cristo pronunció sus grandes palabras. La paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14:27. Que la antigua Jerusalén recupere su verdadero estatus de ciudad de paz y no de eterno foco de conflictos y confrontaciones. Que Teherán se transforme de fuente de temor universal en lugar de despertar y renovación espiritual. Que todo el mundo vea que las lámparas de la fe y la esperanza siguen ardiendo, que ni mucho menos todas las almas se han vendido a la oscuridad impenetrable, porque incluso si se encuentra al menos un justo que no se someta al mal, el Altísimo intervendrá sin falta en el curso de los acontecimientos. Se insta encarecidamente e incluso se suplica a cada uno que se convierta precisamente en esa persona, que sea la voz que no se hace eco de la malicia y las maldiciones, sino que eleva la súplica: Señor, ten piedad. Que se convierta en quien bloquea el camino del mal, no con la fuerza de las armas, sino con la oración sincera, y que sea quien confiesa: hágase tu voluntad, incluso si esto exige los mayores sacrificios y priva de todo lo existente. A continuación, el mensaje se dirige a todos los que escucharon estas palabras. No deben guardar este mensaje solo para sí mismos. Es necesario compartirlo con los demás, grabándolo profundamente en el corazón. Que al mundo se le recuerde que la Iglesia sigue viva, que el poder del amor permanece insuperable, que Cristo ha resucitado y por lo tanto ninguna oscuridad es capaz de obtener la victoria final. Si una persona está dispuesta a convertirse en la encarnación de esta luz, entonces que se abra un nuevo capítulo de existencia, un capítulo no sobre guerra y destrucción, sino sobre paz y creación.
porque cada vez que la fe sincera impulsa a una persona a pronunciar amén, los cielos le responden con una solemne afirmación: así sea,